Saludos, bienvenidos a 30 Minutos. Hoy compartimos mesa con José Manuel Soria. Es el vicepresidente del Gobierno y también consejero de Economía. Siendo José Manuel Soria, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien hallado, buenos días, muy bien. ¿En qué está concentrando ahora mismo el vicepresidente del Gobierno sus esfuerzos? Fundamentalmente en confeccionar unos presupuestos generales para la comunidad autónoma para el próximo año 2011 que tienen que hacerse con 950 millones de euros menos de aquellos que dispusimos en este año 2010. Eso se dice rápido, pero 950 millones menos, ¿cómo se recorta? Pues de gastos de personal 120 millones, de gastos de funcionamiento 307 millones, de subsidios y subvenciones 245 millones y el resto de gastos de capital hasta 950 millones. ¿Y esos números ya están cerrados? ¿Puede variar algo? ¿De qué depende? Esos números están cerrados. Lo que no está cerrado es cómo se distribuye eso luego dentro de cada consejería. Cada consejero, cada consejera tiene lo que se llama un marco. ¿Un marco qué es? Pues como si fuese el marco de un cuadro del que no se pueden salir. Estos son los recursos que disponen. Y entonces tienen que gastarlo en aquello que internamente dentro de cada consejería estimen oportuno. Por ejemplo, la consejería de educación lleva educación, cultura, deporte. Determinará qué parte va a educación, qué parte a cultura, qué parte a deporte, qué parte de lo que le corresponde va a gastos de funcionamiento, qué parte a dar subvenciones, qué parte a inversión. Y así cada uno de los consejeros, y todo eso se suma y acaba cuadrado el presupuesto total. ¿Y ya los consejeros han aceptado la partida que le corresponde o todavía se está negociando? Esto no es una cuestión de aceptar o no. Esto es un acuerdo del Gobierno en virtud del cual hay que reducir 950 millones de euros porque tenemos eso por menos ingresos. ¿Por qué? Pues porque hay dos fuentes de ingresos, es decir, dos lugares de los que vienen esos recursos que disminuyen mucho. Uno, ¿cuál es? El endeudamiento. La comunidad autónoma en 2011 va a poder endeudarse menos que en 2010. ¿Cuánto nos endeudamos en 2010? Unos 1.200 millones de euros. ¿Cuánto vamos a poder endeudarnos en 2011? Unos 650 millones de euros. Por tanto, he ahí casi una disminución de 600 millones de euros. Y luego hay una cantidad de dinero que cada año el Estado da a todas las comunidades autónomas, también a Canarias, por un concepto que se llama financiación autonómica. Y por ese concepto, en 2011 vamos a tener 345 millones de euros menos que en 2010. ¿Y no se puede negociar con Madrid esa partida para que suba un poquito? ¿Cree usted que esta semana que se están negociando los presupuestos generales del Estado se puede rascar algo más? Esa es una negociación cerrada en el marco de un órgano que se llama Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es una mesa redonda donde estamos todas las comunidades autónomas y el Gobierno, el Ministerio, la ministra de Economía y Hacienda, ¿no? Y eso ya está negociado y lamentablemente está cerrado. Lo que está abierto son los presupuestos generales del Estado. Y ahí yo espero que el Estado cumpla para 2011 los compromisos que asumió dentro de lo que se llama Plan Canarias, que como recordará usted bien y todos los telespectadores, fue un acuerdo del Consejo de Ministros que el presidente del Gobierno de la Nación, señor Rodríguez Zapatero, hizo aquí en Canarias el 9 de octubre del año 2009, en virtud del cual cada año, desde 2010 hasta 2020, el Estado iba a transferir a Canarias 2.500 millones de euros para inversiones. Con esas inversiones, Canarias va a poder mitigar el impacto negativo de la reducción presupuestaria, pero claro, siempre y cuando el Gobierno de la Nación cumpla. ¿Cumplió en el año 2010 esos 2.500 millones? Pues no. ¿Por qué? Pues porque de esos 2.500 solo ha aprobado de más, respecto a lo que ya había en 2009, 30 millones. Pero claro, no se puede sumar dentro de las inversiones nuevas lo que ya se venía invirtiendo. Bueno fuera, ¿no? Para eso no hace falta hacer un Consejo de Ministros. O sea que por su cara no espera usted que vengan esos 2.500 millones para 2011. Hombre, a mí me gustaría que viniesen, ¿no? Y de hecho, yo sería el primero que mostraría agradecimiento al Gobierno de la Nación por una cosa tan sencilla como cumplir un compromiso
de un Consejo de Ministros. En 2010 no lo ha cumplido. ¿Lo cumplirá en el año 2011? No lo sé. A mí me gustaría que lo cumpliera. ¿Qué espera de las negociaciones que se están produciendo esta semana para apoyar por parte de Coalición Canaria los presupuestos generales del Estado? Desconozco cuál es el tenor de esas negociaciones, porque son negociaciones entre dos fuerzas políticas, ninguna de las cuales es el Partido Popular. Lo que sí quiero decir es que yo tengo la impresión, y así se lo traslado a mis socios de gobierno, que el apoyo que Coalición Canaria está dando en el Congreso de los Diputados a una política económica como la del gobierno de Zapatero, que efectos tan perversos está teniendo en toda la economía española por el paro, y en la economía canaria porque el paro es todavía mayor, creo que es un coste muy, muy elevado. Es decir, cuando lleguen las elecciones, yo desconozco cómo Coalición Canaria va a poder decir, no, yo eso no lo apoyé, porque ahí están los votos, presupuesto tras presupuesto, de apoyo de Coalición Canaria a esos presupuestos del PSOE, pero que a cambio no solo no han dado aquello que se han comprometido, sino que año a año lo van incumpliendo. Por lo tanto, yo digo que es una posición que yo respeto, es una posición de libertad, legítima, pero creo que en términos políticos le va a llevar un coste muy elevado. Y muy probablemente por eso es la razón por la cual ahora mismo en todas las encuestas que se están haciendo en Canarias, es verdad que las encuestas son fotos de un momento determinado, pero es muy posible que sea por esa razón por la que los electores están diciendo crecientemente que dan la espalda a Coalición Canaria, al punto que las previsiones, si hoy hubiese elecciones generales, es que Coalición Canaria, por primera vez desde que nació, no tendría ni un solo diputado en el Congreso. A mí me parece que eso sería muy grave. José Manuel Soria, volvamos, si le parece, a la reducción de los presupuestos de la comunidad autónoma. ¿Qué papel va a jugar José Miguel Ruano? ¿En qué? En la reducción de los presupuestos de la comunidad autónoma. Se ha puesto al frente de una comisión para la reducción del gasto corriente. ¿Cuál es el papel de José Miguel Ruano concretamente? Quiero decir que eso no es una comisión de reducción del gasto. Eso es una comisión en la que se intentan homogeneizar partidas de distintas consejerías para reducir gastos. ¿Por qué? Sabe usted que yo hice una propuesta en su día, que por cierto levantó mucha polvareda, pero que con el paso del tiempo se ha visto que no era ni más ni menos que una propuesta racional, que era, mire, como va a existir menos dinero, hay que reducir en todo aquello que no sea cerrar un hospital, ni cerrar un colegio, ni cerrar un centro de atención a la discapacidad. Y por tanto en todo lo demás. ¿En qué hay que disminuir? Pues mire, hay que disminuir, lo primero de todo, en los gastos de funcionamiento de la Consejería de Economía y Hacienda. Fíjese lo que le digo, lo primero de todo. Y lo primero de todo, en servicios de coches oficiales de la Consejería de Economía y Hacienda. ¿Eso cuándo se va a producir? Y también, eso tiene que producirse en el presupuesto del próximo año. No, o sea, ¿usted dejará de ir en coche oficial? Yo lo que le estoy diciendo, el que vaya yo o no vaya es lo de menos. Yo muchos días voy a trabajar en mi coche particular. Y además quiero decirle que voy encantado. Cuando estoy aquí en Tenerife no, porque mi coche lo tengo en Las Palmas de Gran Canaria. No tengo un coche en cada isla, yo tengo uno. Y lo tengo en Las Palmas de Gran Canaria. Pero muchas veces yo vengo a trabajar en mi coche particular, pero le diré una cosa, que vengo encantado. Pero ya a día de hoy no hay ni un solo cargo en la Consejería de Economía y Hacienda que tenga asignado un coche y un conductor. No hay ni un solo cargo. Y eso es lo que a mí me gustaría que ocurriera en todo el ámbito de la comunidad autónoma. Para todos los consejeros, viceconsejeros, directores generales, para los directivos de empresas públicas, de fundaciones públicas, de organismos públicos. ¿Por qué? Porque ya no podemos seguir gastando como gastábamos antes. ¿Y eso cuánto puede suponer? No es tanto lo que pueda suponer, sino que es que también los que gobernamos tenemos que hacer ver que el ajuste va con nosotros, porque por el argumento de que, hombre, eso no supone mucho, pues entonces vamos a dejar todo como está. Pero eso nunca puede ser un argumento, al menos desde mi punto de vista. Y hay otra cuestión. No, lo decía porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa de cuánto puede suponer esa cantidad de dinero. Depende con que lo compare. Si lo comparamos con el presupuesto global de la comunidad autónoma para este año, que es de 7.000, casi 500 millones de euros, pues lógicamente no hablamos de una cantidad importante. Pero si usted habla de lo que esa partida individualmente considerada supone
tantos millones, no me la sé en estos momentos, y ve los millones que se pueden ahorrar, pues son unos cuantos. ¿Y así en qué otras cosas se puede ahorrar? Disminución de asesores, disminución de viajes, disminución de dietas, disminución de desplazamiento, hacer un mayor uso de las tecnologías, por ejemplo, de las conferencias, de las teleconferencias, por ejemplo, utilizar menos papel, utilizar mucho más el ordenador. Claro que se puede hacer. El problema es que hasta ahora, en toda España, no estoy hablando solo de Canarias, en todas las administraciones públicas, durante los últimos 20 o 25 años que hemos tenido una etapa ciertamente importante de bonanza económica, aquí se ha gastado como si nunca se fuese a terminar. Y eso ya ha acabado. Y un ciudadano puede estar pensando, ¿y por qué no se ha hecho esto antes? ¿Por qué antes se despilfarraba? El despilfarro es un concepto también que tiene que comparar en función de qué disponibilidades tenga. Antes, cada año los ingresos iban aumentando, aumentando y aumentando. ¿Por qué? Pues porque cada año la actividad económica iba más y los ingresos derivados de esa actividad económica también eran mayores. Luego, el gasto se iba aumentando y aumentando. Y estaba incluso mal visto hablar de disminución del gasto público. Pero es que ahora la actividad económica no va hacia arriba, sino hacia abajo. Y los ingresos no van hacia arriba, sino hacia abajo. Y por tanto el gasto no puede ir hacia arriba, sino hacia abajo. Y esa es la razón por la cual se plantea hoy. Les digo una cosa, estos momentos de crisis nos enseñan muchas lecciones. Y una de las grandes lecciones que aprendemos con esta crisis es que las administraciones públicas no podemos seguir gastando como gastábamos antes. Hay que priorizar. ¿Y la prioridad cuál es? Mire, educación, sanidad y servicios sociales. Y todo lo demás. Pero cuando digo todo lo demás no excluyo absolutamente nada. ¿Esos servicios están plenamente garantizados a los que ha hecho referencia? Plenamente garantizados. Yo puedo garantizar que no se va a cerrar ningún hospital, que no se va a cerrar ningún colegio, que no se va a cerrar ningún centro de atención social. Eso lo puedo garantizar. Ahora bien, que en el gasto de funcionamiento del día a día haya menos recursos, es verdad. ¿Eso va a ser una merma en el servicio? No, ninguna merma. Donde sí va a existir merma es, por ejemplo, en los gastos de protocolo, de representación. ¿Por qué? Pues porque no vamos a poder seguir financiando el volumen de ese gasto que había con anterioridad. ¿Y en ese tipo de reducciones está de acuerdo todo el gobierno? Absolutamente. ¿Hay unanimidad? Absolutamente. Lo contrario sería una irresponsabilidad absoluta. Imagínese usted una casa donde hay una pareja, un matrimonio que trabaja, los dos tienen trabajo y que cada uno gana el ejemplo típico de los que tengan trabajo, 1.000 euristas, 2.000 euros, y que de repente uno se queda sin empleo. ¿Esa familia alguien ve lógico que siga teniendo el mismo nivel de gasto conforme a 2.000 euros de ingresos? Imposible. Tiene que llevarlos a 1.000 euros. Eso ocurre exactamente lo mismo en una empresa. Si una empresa tiene un volumen de facturación, vende una tienda de ultramarinos, está vendiendo toda la semana, supongamos que 1.000 euros, y esas ventas le disminuyen a 500 euros, ¿qué tiene que hacer la empresa? Lógicamente disminuir los costes, porque si no disminuye los costes, entran problemas financieros y de pago. Y exactamente lo mismo ocurre en un gobierno. Le fui preguntando y nos alejamos de la pregunta inicial, el papel de José Miguel Ruano. Lo que le decía, es un grupo de trabajo que homogeneiza, por tanto trata de asimilar cuáles son esas partidas, asesores, coches oficiales, papel, viajes, desplazamientos, para que haya una homogeneidad en todas las consejerías. ¿Por qué? Porque de lo contrario podría ocurrir que en una consejería dice, bueno, pues yo voy a prescindir de los coches oficiales, pero en cambio no voy a prescindir de los gastos de representación. Pues yo en esta voy a... No, entonces tiene que haber. ¿Por qué la consejería de presidencia? Mire, por una cuestión, yo no puedo estar en todo. Es imposible que esté en todo. Y además porque la consejería de presidencia tiene una función de horizontalidad entre todos los departamentos y por lo tanto me parece que es un buen criterio el que sea el propio consejero de presidencia. Insisto, no es un grupo para reducir gastos, no, eso lo hace cada consejero. Y lo hace cada consejero a partir de lo que se llaman las instrucciones que para disminuir gastos da el consejero de Economía y Hacienda. Ayer por la mañana, las expliqué en el Parlamento de Canarias. Me gustaría preguntarle por algunas cuestiones de actualidad. Nos ha visitado el embajador de Estados Unidos y ha dicho que Canarias promete para ser una plataforma logística de conexión entre Estados Unidos y África.
¿De qué depende esto? Que consigamos que Estados Unidos se interese realmente por Canarias. Depende de muchas cosas. La primera de ellas, yo le planteé al embajador directamente cuando me dijo, ¿qué crees que puedo hacer como embajador por Canarias? Yo, mire, lo que usted puede hacer es muy fácil. Impulsar misiones, desplazamientos, viajes de grupos de empresarios americanos hacia Canarias. Que vengan aquí y lo vean. Porque un americano que nunca ha estado en Canarias, ni conozca bien la realidad canaria, ve el mapa, ve Canarias, nos ve a 100 millas de la costa de África, nos ve a 2.000 kilómetros del resto de Europa y dice, bueno, seguramente que estos son unas islas que tienen unos equipamientos, unas infraestructuras y unos servicios similares a los que hay en África, no europeos. Y cuando vienen aquí, tal como ha venido el embajador, dice, hombre, pero si esto es una comunidad autónoma, una región, con una renta per cápita superior a 20.600 euros per cápita. ¿Se ha sorprendido el embajador? Estaba muy sorprendido y entonces yo le dije, procure que haya este mismo efecto sorpresa que usted ha tenido en los empresarios americanos. Por tanto, primera condición, que vengan. Segunda, esta ya depende de nosotros, que cuando vengan y digan, veo que Canarias es una buena plataforma para almacenar este tipo de productos que quiero llevar a África, o para ensamblar este tipo de bienes intermedios industriales para llevar a África, o para producir este tipo de materias primas para un sector en África. Cuando nos digan todos esos empresarios que ya hemos conseguido que vengan, no empecemos, bueno, ¿sabe usted? Es que en el ayuntamiento resulta que tenemos esta ordenanza que no lo permite. Es que resulta que en el cabildo tenemos esta norma que tampoco lo permite mucho. Y en el gobierno tenemos por ahí una ley de directrices, porque entonces el empresario americano dirá, oiga, ¿para qué me han llamado? ¿Y eso por qué no se ha solucionado, ese tipo de problemas y obstáculos? Pues no se soluciona porque hay una inercia en el ámbito de todas las administraciones públicas a que las cosas pues tienen que seguir como siempre. ¿Y eso no se puede corregir? Yo creo que sí. ¿Cómo se puede corregir? Teniendo valor y valentía para decir, oiga, esta ley que hay aquí que se aprobó hace 20 años, ¿de qué está sirviendo hoy? Del artículo 1 al 88. ¿Esto está dando facilidades o está poniendo impedimentos? Oiga, ¿que son impedimentos? Pues esta ley fuera. Derogación. Pero a usted que no se acaba el mundo, ¿eh? Y no pasa absolutamente nada. Todo lo contrario, muy probablemente será más fácil no solo que un americano venga a invertir, será más fácil que un chico pida una beca. Será más fácil que un comerciante haga una ampliación de su comercio. Será más fácil que un taller de chapa pueda ampliar su propio taller. Porque es que aquí al final estamos inundados de normas, directrices, leyes que al final no nos conducen a nada. Me gustaría preguntarle también por la conversación que mantuvo con algunos directivos de Repsol. ¿Hay intenciones claras por parte de Repsol de realizar prospecciones petrolíferas en las cercanías de nuestras aguas? Bueno, intenciones sí, pero tiene que autorizarlo el Consejo de Ministros de España. Yo estuve en Repsol porque quise interesarme sobre la situación exacta y posibilidades de que en aguas próximas a Canarias, que también son próximas a Marruecos, haya primero petróleo, segundo, se pueda extraer. ¿Y qué significaba eso para la economía de Canarias? Yo me fui a Repsol y tuve una reunión con altos directivos de Repsol. Y me explicaron que efectivamente entre Marruecos y Canarias hay en las aguas que son ahora mismo están pendientes de delimitar. Hay lo que se llama una roca madre, que es lo que normalmente llamamos nosotros bolsa de petróleo. Porque yo por lo menos pensaba hasta ese día que fui que el petróleo estaba en una bolsa bajo el mar, que pinchabas y salía el líquido. No, el petróleo está en una roca, que se llama roca madre, y el petróleo es sólido. El petróleo se hace líquido cuando se perfora esa roca madre y en el proceso de extracción se hace líquido. Y en esa roca madre hay petróleo, porque ya han explorado justo al otro lado de esa línea imaginaria divisoria entre las aguas españolas y las marroquíes, ya han explorado los marroquíes y ya tienen concesiones de explotación. Pero la de España se había dado en el año 2001 y se frenó por parte del Tribunal Supremo en el año 2003. Y en un viaje que hizo el señor Rodríguez Zapatero a Canarias, a Lanzarote, cuando todavía era candidato, se reunió con un grupo de ecologistas en Lanzarote y le dijo que si él llegaba presidente del gobierno nunca iba a permitir ese tipo de exploraciones. Bien, que sepamos, esta es mi opinión, que esa es una industria que podría generar muchísimos puestos de trabajo en Canarias, que en modo alguno afectaría ni a la riqueza de pesca, ni muchísimo menos al turismo, y mucho menos cuando estamos hablando
de 40, 50 o 60 millas desde aquí. Yo cuando estuve en Guinea Ecuatorial vi algunos pozos de petróleo que estaban en la costa, que solo se podían ver por la noche por la llama del fuego, y estaban a 3 millas y no se veían. Imagínese usted a 40 o a 50 millas. Y además generaría también esta actividad recursos para las arcas de la comunidad autónoma. ¿Qué pasaría si se nos adelanta Marruecos? No, Marruecos ya está, Marruecos de esa roca madre ya está explorando, no es que se haya adelantado, ya se adelantó. Ya nosotros ahí estamos perdiendo tiempo. Y dice, oiga, no, es que, y si ocurre algo, digo, si ocurre algo, ¿dónde lo están explotando los marroquíes? Porque es que el mar está ahí. Por lo tanto, eso sí que sería una fuente de diversificación verdadera para la economía de Canarias. Porque es que al final, si no hay sectores económicos alternativos, y eso generaría muchísimo empleo aquí, muchísimo empleo en pequeña y mediana industria, muchísimo empleo en talleres, muchísimo empleo en los puertos, muchísimo empleo desde el punto de vista de lo que es todo el sector de suministro a barcos, de piezas, de alimentación, de todo. Eso sí que generaría una auténtica actividad económica. Mire, lo que ocurre en Canarias no ocurre en ningún lugar del mundo. Esto ya se lo digo como economista. En ningún lugar del mundo. Que haya una fuente de riqueza clara y se diga, no, nosotros esto no. Darle la espalda. Oiga, pero ¿no se dan cuenta que hay aquí 280.000 personas canarias que quieren trabajar, que están dispuestos a trabajar y que no pueden trabajar? ¿No nos damos cuenta que el turismo va a seguir siendo el motor de la economía canaria, pero que no va a ser suficiente por sí solo? ¿No nos damos cuenta que aquí cuando único ha crecido el empleo y casi hemos llegado a cifras por debajo del 10% de paro, ha sido cuando el boom de la construcción, pero que eso ya se ha terminado? Porque es que hay muchas viviendas que están construidas que no tienen ni siquiera salida en el mercado. Me gustaría preguntarle también por el anuncio que han hecho los sindicatos de la pretensión que tienen para los servicios mínimos del día de la huelga general. ¿Le parecen abusivos esos servicios mínimos que en cierta medida aislarían el archipiélago? Mira, ayer por la mañana me encontré en el aeropuerto a un importante dirigente sindical canario que, por cierto, me afeó que dijera en un medio de comunicación que me parecía mal que se cobrara sin trabajar por parte de los liberados sindicales. A mí me parece mal. Me parece muy bien que tengan determinadas horas para atender las funciones sindicales que son constitucionalmente están establecidas, pero no me parece que sea adecuado el número de liberados sindicales que hay, ni en toda España ni en Canarias. ¿Usted entiende que un liberado sindical no trabaja? ¿Cómo que lo entiendo? Le pregunto. Bueno, es que hay algunos que no trabajan, hay algunos que no aparecen. No digo que haya otros que tienen solo unas horas, es verdad, pero hay algunos que no aparecen. Esto es verdad, porque están cumpliendo sus labores sindicales, de acuerdo, pero a mí eso no me parece bien. ¿Por qué? Pues mire, porque es que están cobrando un sueldo, pero no se están dedicando a aquello para lo que le están pagando el sueldo. Y tengo la impresión que la inmensa mayor parte de quienes nos están viendo opinan así. No deja de ser una opinión. Usted la puede compartir o no. Y me parece que los derechos sindicales son derechos consagrados en la Constitución. Ahora, también le digo una cosa. Yo tengo la impresión que el sindicalismo, junto con el periodismo y la actividad política, son de las cosas que menos han cambiado a lo largo probablemente de los últimos 40 años en España. Y tenemos que hacer una profunda reflexión. Esa conversación la manteníamos antes de que empezara esta entrevista. Le decía que me parecía muy interesante. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué cree que los políticos se han ido alejando de la ciudadanía? Y usted incluye también en ese saco a los periodistas. Yo incluyo a los periodistas, a los políticos y a los sindicalistas. ¿Por qué? Mire, porque estamos todos metidos en una especie de ombliguismo y de endogamia, hablando de cosas que creemos que son muy importantes, permítame que utilice esta palabra, el cuchicheo, de lo que dijo uno en el Parlamento, en el pasillo, lo que le contestó el otro. Y después usted va a cualquier edición digital de cualquier periódico, se mete en las 10 noticias más leídas, que esas sí que no tienen interferencia, porque ahí pincha a golpe de un clic y cada uno lee lo que a la carta quiere leer. Y son noticias que nada tienen que ver, ni con lo que aparecen en los titulares de los medios informativos de televisión, ni de la radio, ni de los periódicos. Haga la prueba. Ve usted los titulares de cualquier periódico, de cualquier edición diariamente, lo que la casa editorial pone como titular y luego las 10 noticias más leídas. No tienen nada que ver. Yo creo que ahí hay una dicotomía. No le cuento ya de la clase política. La mayor parte de los discursos que todos sin distinción, de todos los partidos políticos, hacemos cada día y que nada tienen que ver con aquello que son los problemas de la gente. ¿Dónde está hoy la verdadera expresión de la inquietud y de los problemas de los ciudadanos? Yo no tengo ninguna duda.
en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí hay libertad de expresión. Y ahí se mete y opina de igual manera y tiene la misma cancha un parado que un ejecutivo de una multinacional. Y ahí somos todos iguales. Y ahí estamos contestando y hay una retroalimentación en cuanto a la respuesta. No es la comunicación en un sentido único. Y yo creo que el periodismo y los políticos tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad de las redes sociales, porque yo pienso que los periodistas van a tener que seguir jugando un papel muy importante de opinión, de información en esta sociedad. Ahora, creo que totalmente transformado a como ha ocurrido hasta ahora. ¿Y qué están haciendo mal los políticos entonces? Los políticos, yo creo que estamos haciendo muchas cosas mal. Las estamos haciendo desde el punto de vista de la fijación de tiempos a cosas que la gente no le da ninguna importancia. Estamos muchísimo tiempo dedicados al Parlamento a discutir entre nosotros, a discutir la creación de normas, de órganos, de agencias, de empresas públicas, y eso está contribuyendo en algo a resolver el problema que tiene la gente. Pues mire, si quiere que le diga, bastante poco. Por tanto, hay que redistribuir el tiempo, hay que escuchar más, hay que dedicarle más tiempo a las redes. El otro día me decía un amigo en esto de AERCO, cuando fui a la jornada de la Asociación Española de Responsables de Comunidad. Estuve el sábado por la tarde y me decía, pero ¿usted mismo lleva su Facebook? Digo, sí. Dice, pero no puede ser porque eso le debe llevar 1 hora, 1 hora y pico al día. Digo, sí. Hay días que incluso 2 horas. Pero yo le decía, en 2 horas que yo reciba personas en mi despacho, ¿a cuántas personas puedo recibir? Un máximo de 4, media hora por persona. Entre que llega, le cuenta, le escucha, le habla, media hora, 4 personas en 2 horas. En 2 horas en Facebook o en Twitter puedes llegar a miles y miles y miles de personas. Y además llegar directamente, en tiempo real. Eso sí, siempre y cuando lo lleves tú directamente. Si te lo están llevando, entonces evidentemente ahí falla un poco el mecanismo. No digo que tampoco valga, también vale. Ya sabe usted que aquí cada cual pues utiliza las herramientas como puede. Yo prefiero estar directamente. ¿Y eso cuándo hace? ¿Por las noches, cuando llega a su casa? A todas horas, por ejemplo. ¿Sí? Pues antes estaba en el despacho, entre una visita y otra, tenía 5 minutos muertos allí, en vez de ponerme a ver papeles, pues me metí en Facebook y atendía 3 o 4 peticiones que me hacían allí, peticiones, preguntas, observaciones, reflexiones. Y alguien que lo ve ahí con el Facebook puede pensar, mira al vicepresidente del gobierno jugando aquí en el ordenador. Eso no es ningún juego. Yo creo que nunca he hecho un juego en el ordenador, fíjese. ¿Jugando en el ordenador? No, no. No, digo que si alguien lo puede pensar, porque no, usted sabe pues que lo del Facebook se asocia también muchas veces al ocio, al tiempo libre. No, pues mire, lamentablemente para ocio no lo utilizo en absoluto. Para ocio no lo utilizo en absoluto. ¿Y cree usted que es una herramienta fundamental? Pero no es que lo crea. Pienso más. Quien no lo crea o no lo vea, no está en el mundo de la comunicación actualmente. Quien no lo vea o no lo crea no está y dejará de estar. Y es importante que estén. Porque esta es la verdadera comunicación con los ciudadanos. Es verdad que hoy, pues, por ejemplo, a personas de mi edad, que ya tengo más de 50 años, pues cuesta un poco más hacerse a las nuevas tecnologías, pero yo me he hecho. Y hay personas que han cumplido más de 80 y están en las redes sociales. Y allá cada cual para lo que lo utiliza. Yo lo utilizo como herramienta de trabajo, para llegar más y comunicar más lo que quiero comunicar, sin ningún tipo de interferencia, con total libertad. Con respeto. Hay muchas veces que yo me encuentro un post, por ejemplo, en mi Facebook, en un tono que a veces puede ser incluso descalificativo e insultante. Yo no lo elimino de la lista. Le contesto, le digo, mire, ¿no le parece a usted que me podría decir lo mismo? Respetándonos. ¿Por qué no intenta darme 2 o 3 argumentos? Y yo le contesto con los míos. Y a lo mejor llegamos a un acuerdo, o a lo mejor no. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si usted piensa una cosa y yo pienso otra? ¿Hay algún problema? No. Ninguno. Me imagino que no me va a contar nada. La última vez que hablamos tampoco me contó nada, pero yo sé usted que a los periodistas nos gusta preguntarle mucho a los políticos, en este caso por las candidaturas. Le voy a hacer una pregunta y a lo mejor se moja un poquitito. En el caso de las ciudades principales de Canarias, ¿candidatas con A? ¿De Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife? Sí. Pues a final de octubre tendremos ya la... ¿Cuándo fue la última vez que tocó la guitarra? El otro día en la romería La Peña, lo pasé muy muy bien. ¿Qué le gusta tocar más, la guitarra o el timple? El timple lo toca también, ¿no? No, pero el timple, nada, el timple pongo 2 o 3 acordes, pero lo que yo toco es la guitarra, no soy un virtuoso. ¿Aprendió el timple con Totoyo? No, la guitarra con Totoyo. Con Totoyo. ¿Y coincidió con Juan Fernando López Aguilar? No. ¿Las clases? No. La verdad que no. No coincidió, pero Totoyo sí que le dio clases también a Juan Fernando López Aguilar. No lo sabía, no lo sabía. Un buen profesor Totoyo, ¿no? Magnífico, pero sobre todo una persona excelente. Yo lo conocí cuando tenía, pues yo creo que 9 o 10 años.
Yo estaba en Las Palmas y él era efectivamente. Y me ha enseñado alguna vez la ficha que tenía, pues del año 68. Por ahí. No lo diga mucho, no lo diga mucho. José Manuel Soria, le agradecemos su visita a los estudios de Televisión Canaria y gracias por estar con nosotros en 30 minutos. Espero que en el día de hoy se haya comunicado con los espectadores. Espero que sí. Al menos tanto como en su Facebook. Espero que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por su expectación, gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Hasta mañana.